En esta segunda hora de programa ya tenemos acá en el estudio a Luis Vicente León, economista, presidente de Data Analysis, profesor universitario y articulista. ¿Cómo estás, Luis Vicente? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, vamos, ¿no? ¿Qué situación la que estamos atravesando en Venezuela? Pero, a ver, es una situación terrible, pero no es una situación sorpresiva. Quiero básicamente ponerlo en contexto. Nosotros ya arrancamos el año sabiendo que esto iba a ser quizás el año más complejo, tanto en materia económica como en materia política. Lo que ocurre en enero, hay algunas sorpresas en enero. Es decir, por ejemplo, la figura de Guaidó era una figura completamente inesperada, pero era inesperado él, su nombre y su apellido, pero no era inesperada la figura. Y digo que no era inesperada la figura, porque si tú chequeas todo lo que habíamos ya revisado, escrito, incluso en el año 2018, ¿qué habíamos visto? Numéricamente, no de ninguna manera, numéricamente habíamos visto una caída sumamente importante. Primero, obviamente, en la popularidad y soporte del gobierno, estaban en sus peores históricos, pero esa caída en el gobierno no venía acompañado por una subida de un líder en particular o una institución en particular. En diciembre apenas, cuando tú chequeabas cuál era la popularidad de la Asamblea Nacional, que es la única institución, digamos, elegida por el pueblo en un proceso electoral reconocido, legítimo, etc. Esa misma Asamblea apenas tenía 17.5% de popularidad, cuando la Asamblea Constituyente, que es una historia completamente distinta, cuestionada, etc., tenía 17%. O sea, tú tenías empatado en diciembre el nivel de soporte de la Asamblea Nacional Constituyente con la Asamblea Nacional. Eso no quiere decir que el país estaba dividido en dos partes iguales, porque tú tienes 17 y 17 te da 34, y lo que tú tenías era una matraca de 60% de la población que te decía que no quería a Maduro, que no quería el gobierno, que no quería la revolución, pero tampoco quería a la oposición, a sus partidos, ni a la Asamblea Nacional. Y ningún líder particular, específico de la oposición, lograba conectarlo. ¿Qué te decía eso? No había que ser demasiado perspicaz para entender que lo que había ahí era un vacío gigante, un hueco que tenía que ser llenado. ¿Y por quién? ¿Quién lo iba a llenar? Obviamente no lo puede llenar Maduro. O sea, no es un tema de que, y eso tampoco lo va a llenar en el futuro, no importa lo que Maduro haga ya, Maduro ya perdió lo que se llama en ciencias políticas la gobernabilidad democrática. ¿Qué quiere decir eso? Más allá de las interpretaciones legales, lo que eso quiere decir es que no importa lo que Maduro haga ahora, lo más probable es que no vuelva a ser más nunca popular. Es muy difícil. Boca, en el futuro, como Daniel Ortega, saliendo del poder, a lo mejor dentro de 20 años, 15 años, a lo mejor se ocurren fenómenos distintos. Pero puede surgir una figura dentro del movimiento chavista que también en algún momento tenga popularidad. No puede ser Maduro. O sea, mira lo que pasó con Daniel Ortega, que lo odiaban cuando se fue, perdió las elecciones, nadie lo quería, ocurrió un cambio, vino unos años, digamos, distintos, y de repente el tipo se volvió a lanzar, como también Caldera. Claro, en un proceso democrático, cuando Caldera salió del gobierno, nadie daba medio por Caldera. O sea, nadie se podía imaginar que Caldera podía volver a ganar unas elecciones en Venezuela y las gana. Bueno, pero eso le significa que somos sociedades enfermas. Bueno, pero eso sería materia de ella. Exacto, pero lo que quiero decir es que eso puede ocurrir en el futuro, pero en este momento Maduro ni va a ser popular, no importa lo que haga, ni puede rescatar la gobernabilidad democrática, es decir, su capacidad para poder resolver los problemas de la gente. Maduro puede o podría mantenerse en poder por la fuerza, por la represión, por el sector militar. Eso es otra historia. Es decir, ahí yo no coincido con la gente que te dice que es imposible imaginarse que el gobierno se puede sostener un tiempo en poder.
el gobierno sí se puede sostener un tiempo en poder, y se puede sostener por la fuerza, por los militares, o por la incapacidad de su adversario de implementar sus amenazas. Todo eso es posible. Lo que no es posible es imaginarse que Maduro va, por ejemplo, con esta reforma, está planteando la reestructuración de gabinete. Supongamos que tú dices, no, mira, chico, Maduro ahora nos va a presentar un gabinete económico de primer mundo, y vamos a tener un proceso de apertura que va a estimular las inversiones en Venezuela y va. Eso no existe. Y no importa, tú puedes nombrar a esta altura, primero que no vas a poder nombrar a nadie demasiado sofisticado, porque nadie sofisticado y serio se atrevería, incluso, vos que ni siquiera te estoy diciendo que lo apoya o no, incluso los que usualmente están dispuestos a trabajar con gobiernos que no quieren para contribuir al desarrollo del país, no lo podrían hacer en este momento, porque estarían automáticamente entrando un gobierno que está, digamos, contaminado a nivel internacional. Cuestionado. Entonces, un profesor, supón que a Maduro le entra el Espíritu Santo y decide que él quiere agarrar a los tres economistas más importantes del país, que se va a traer a un tipo espectacular que está en Nueva York, en la banca de inversión, va a contratar al economista jefe más importante de esa, y se va a traer ninguno de esos tres señores, incluso, te repito, incluso gente que normalmente estaría dispuesta a trabajar en gobiernos que no necesariamente son gobiernos de partidos que le atraen, pero que están dispuestos a contribuir al desarrollo del país, ninguno de ellos lo podría hacer, porque estaría entrando un gobierno que le amenaza a estar en las listas a nivel internacional, a perder su visa, a que le congelen su real. Entonces, nadie, digamos, distinto al círculo muy comprometido a la revolución puede entrar al gabinete económico del presidente Maduro. ¿Y eso qué significa? Primero, que lo que tú vas a tener ahí es un enroque. Claro, ¿qué representación hace, por ejemplo, de ese anuncio de Delcy Rodríguez, de una supuesta reestructuración pidiendo cargos a la orden de todo el gabinete? ¿Qué estarían buscando, según tu punto de vista? Yo sí creo que ellos, en efecto, están haciendo un intento de buscar algunas cosas con esta reestructuración del gabinete, que desde el punto de vista perceptual se entienden perfectamente. La primera, y desde el punto de vista real, la primera es, independientemente de que ellos hayan puesto permanentemente como excusa que todo lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con un tercero, con otro, o sea, ellos no son culpables de nada. O sea, mira tú, después de 20 años en el poder, ellos te están diciendo que todo este desastre, ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos en realidad que no son culpables ni siquiera de haberse equivocado en los cálculos, ni siquiera en haber escogido a los tipos que se robaron los reales y que ellos mismos acusan de corrupción. O sea, ni siquiera tú dijiste que había unos chavistas que se cogieron los reales. Tú dijiste, o sea, ellos acusaron, por ejemplo, a Rodríguez, lo acusaron de ser un ampón. Y cantidad de personas que están directamente acusadas. No estoy acusando, señor, estoy diciendo lo que dijeron el gobierno. O sea, pero ellos no son culpables de haberlo tenido en el poder. De haberlo tenido, de haberlo mantenido. Pero mantenido además durante más de una década. Ellos no son culpables. Pero supongamos que el tema es que a pesar de ese argumento simplista, pero efectivo, si tú ves la teoría del poder, si tú ves lo que recomiendan normalmente incluso los expertos, digamos, más maquiavélicos, porque la base fundamental es de Maquiavelo, lo que te van a decir siempre, cuando estás en política, no reconozcan nada. Hasta el final. Como el marido infiel, que el tipo tiene que negarlo, aunque lo consigan con la novia en un bar. Entonces, tú te equivocaste, tuviste un fantasma. O sea, tú llegaste a la casa y lo negaste. Bueno, eso es lo que hace el gobierno. Pero, a la misma vez, él ahora necesita construir en una población, por cierto, que tiene baja capacidad de pensamiento abstracto, que no hace necesariamente las relaciones completas, él ahora tiene que presentar la idea de que van a hacer algo distinto. Entonces, mira, yo no soy culpable, pero vamos a hacer algo diferente. Estamos actuando. Bueno, ese tema distinto requiere presentar una remoción, o sea, remodelar los actores. Lo más probable es que sean los mismos actores, cambiados de
de cargos, etcétera. Pero bueno, vas a presentar algunas cosas de cambio como para decir, estamos introduciendo elementos nuevos para generar esperanza. Pero hay un segundo elemento que sí me parece mucho más importante o interesante. El gobierno perdió, como decía, su capacidad de operación democrática convencional y no puede resolver los problemas del ciudadano, ni que quiera, ni que se estuviera regenerando, o sea, ni que el gobierno estuviera regenerándose puede resolver los problemas, porque ahora incluso si estuviera tratando de tomar medidas económicas de apertura, medidas económicas modernas, se conseguiría con unas barreras brutales que ya no dependen de él. O sea, cuando a ti te decían hace un par de años o el año pasado, cuando se le decía al gobierno, hey, usted tiene que liberar el tipo de cambio, usted tiene que abrir el mercado, tiene que eliminar la hostilidad frente al sector privado, tienes que rescatar la relación de producción y la productividad, no puedes controlar la economía ni intervenirla. Eso se lo estaban diciendo hace 2 años y probablemente si lo hubiera hecho, o si el gobierno lo hubiera hecho, hubiera podido tener algunos avances interesantes o importantes que nos redujeran bastante la capacidad, el problema que teníamos. Pero a esta altura del partido, aunque el gobierno hiciera eso, su posibilidad de avanzar está completamente comprometida, porque aunque él se abriera al mundo, el mundo está cerrado a él. Es decir, el tema ya no es que Maduro se cerró, es que el mundo le cerró la puerta al gobierno de Maduro. Porque se la cerró inicialmente. Él la tenía cerrada y resulta que ahora, cuando él intente, dándose cuenta que no puede, sin abrirse la puerta, cuando intenta abrirla se consigue que él abre su puerta y le construyeron un muro del otro lado que no le permite pasar. Y eso impide que un modelo económico moderno funcione. O sea, tú puedes liberar la economía ahora y ya no tiene los impactos convencionales que tenía. Pero sí hay algo que el gobierno probablemente va a buscar y que este gabinete de alguna manera seguramente va a tener algo que ver con eso. Y es tratar de copiar los modelos exitosos de los países sancionados. Rusia tiene sanción petrolera. Irán tiene sanción petrolera. No hay muchos casos, pero estos dos los voy a tomar como ejemplo. Rusia e Irán. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue primero tratar de buscar mercados distintos, alternativos, para poder mantener su producción. Quizás no en los niveles previos, pero algo tienen que colocar para buscar recursos. Y además, ¿pero cómo estaba Rusia económicamente cuando comenzaron esas sanciones? Claro, ninguno. Bueno, Irán quizás con una situación compleja, pero ninguno con la debate que tenemos a nivel de desastre venezolano. Pero bueno, anyway, de todas maneras, aunque tú tengas un problema de esa característica, tú estás buscando, oye, ¿qué les sirvió? ¿Qué hicieron? Para maniobrar. Si tú estuvieras metido en ese problema, suponiendo que tú fueras capaz de llegar hasta aquí, lo primero que tú haces es ver, bueno, ¿qué hicieron los que están como yo? ¿Cuál es el benchmark? Se llama en términos internacionales. Y los mejores de la clase que estuvieron sancionados y que no los lograron sacar del gobierno, porque Irán, a pesar de todas las sanciones, no los han podido sacar, Norcorea, a pesar de todas las sanciones, no los han podido sacar, Cuba, a pesar de todas las sanciones, no los han podido sacar, Rusia está sancionada, Zimbabue estuvo sancionada. Pero tú primero empiezas a revisar qué es lo que hay ahí. ¿Y qué hicieron? Entonces, entre las cosas que hicieron, y es lo que vamos a ver sin duda ahora por parte del gobierno venezolano, entre las cosas que hicieron fue, paradójicamente, soportar una parte de la economía en el sector privado. ¿Por qué? Sí, porque si ese gobierno justamente es un gobierno que está en el problema económico más severo porque ha destruido la capacidad y la confianza. ¿Qué confianza puede tener el sector privado en un gobierno de estas características y además en el medio de una sanción internacional? Bueno, porque resulta que las sanciones son contra el gobierno y sus empresas, pero las sanciones no son contra el sector privado. El mundo no está sancionando a Gladys Rodríguez. Pero hay una serie de limitaciones para el sector privado que no les permite en este momento tener la producción, por ejemplo, la capacidad que tenían antes. Hay limitaciones, pero mucho menos que las limitaciones que tiene el gobierno de operar. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo simple. El gobierno no puede importar medicamentos. No puede. Es más, ni siquiera puede, no puede
permitir que lo importe un privado y pagárselo al privado, porque ese privado entraría en una situación tensa y le podrían cancelar sus cuentas en el exterior porque sería un intermediario del gobierno venezolano. Pero lo que sí puede el gobierno es permitir un abastecimiento de medicamentos privados donde toda la cadena sea privada a ti y que seas tú la que compras tu medicina. Entonces, fíjate, pero para resolver ese problema, ¿qué tiene que hacer el gobierno ahora? El gobierno tiene que permitir una cosa que no había permitido en el pasado, que el importador de medicina privado lo importe con sus propios dólares, porque el gobierno, incluso si lo tuviera, no le puede devolver porque contamina su cuenta. Entonces, te dice, no, usted, privado, traiga con su cartera las medicinas, véndalas en el mercado, véndalas directo, no se lo venda a Seguro Social, porque Seguro Social si le paga a usted, le contamina toda su cuenta. Es decir, véndala usted en el mercado, al precio del mercado, recoja sus bolívares, vuelva a comprar dólares y siga su sistema. Es decir, el gobierno puede abrir el mercado cambiario que lo mantuvo cerrado y que es parte del desastre en el que estamos viviendo, lo puede abrir para que en algunos segmentos funcione el mercado privado y dualizar la economía. Que ahora tiene también otra historia en paralelo, que es la hiperinflación, que además tiene la mayoría, exacto, tiene la mayoría asfixiada. Tiene varias historias paralelas. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que tú podrías terminar viendo cómo se dualiza la economía, que fue lo que ocurrió en Cuba. Es decir, la economía cubana está dualizada. ¿Qué significa eso? Que hay dos cosas, dos economías radicalmente distintas que juegan en paralelo, que participan en paralelo. La economía del gobierno, donde la gente recibe un medicamento cuando hay una cosa china, una cosa turca, una cosa rusa, para más, puede ser que no haya, es decir, o está racionado con una tarjeta de racionamiento, pero hay otra economía donde están los supermercados, donde tú entraste, pagaste en dólares y compraste lo que tú te da la gana. ¿Y cómo la mayoría accede a ese mercado? No, la mayoría no accede a ese mercado. ¿Quién accede a ese mercado? A ese mercado acceden los que tienen acceso a moneda extranjera. En Venezuela, por ejemplo, el caso cubano, tiene acceso más o menos la mitad de la población porque reciben remesas de sus familiares en el exterior. Es decir, cuando un cubano que vive en los Estados Unidos le manda a su mamá, a su tía, a su hermana, a su sobrino, le manda remesas, le está permitiendo que tenga acceso a ese supermercado. En Venezuela hoy el acceso a divisas se resume más o menos al 30-33% de la población. Un tercio de los venezolanos hoy tienen divisas, desde tres fuentes distintas. Los que tenían divisas desde antes, que tienen ahorros en moneda extranjera en el exterior, son 2 o 13%. Los que están generando divisas trabajando en Venezuela, esos son los que trabajan en empresas transnacionales que les pagan parte de sus salarios en dólares, las compensaciones salariales en dólares, o los que trabajan en frontera, los que venden sus servicios al exterior, los que trabajan con criptomonedas, los chamos que trabajan en internet. O sea, todo ese mundo también recibe divisas. Y luego está el tercer nivel, que son los que reciben remesas. Las remesas están creciendo. Pero insisto en el factor de la hiperinflación, es tan alta que ya la moneda dura, el dólar no es suficiente. Sí, bueno, no es suficiente lo que tú tenías. Para poder lo que estás viendo es cómo incrementan el valor de las remesas, que empezaron más o menos mandando $50 por mes. Ese fue el primer promedio de remesa que nosotros medimos en el año 2017, era $60 por remesa. Hoy estamos más o menos $150 por remesa, es casi el triple de lo que era en el 2017. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más costoso hoy vivir en Venezuela en dólares. Porque, bueno, y más ahora que el gobierno ha establecido un mecanismo recogió liquidez, prohibió los préstamos bancarios y en esa aspiración de liquidez el dólar se ha mantenido relativamente estable mientras los precios siguen subiendo. Exacto. Bueno, se pagar más y más dólares. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que están aumentando los salarios en dólares de las transnacionales porque si no, no puedes retener el personal. Están mandando más remesas
ya no son 60, son 150, y probablemente... Claro, pero eso preocupa, Vicente, porque al final podemos seguir en este drama como están muchas de estas naciones, por ejemplo el caso de Cuba, y puedes pasar 60 años en una anormalidad como la que describes. Ojalá eso es preocupante. Ojalá que no, pero yo no te puedo decir que no es posible. Sí, eso debe tener posible, pero también te pregunto, la crisis es tan aguda en Venezuela y además, por ejemplo, con el tema de los servicios, se evidenció lo vulnerables que somos, lo dependientes que somos al guri, lo poco que se invirtió. Bueno, aquí se habla de corrupción, se habla de populismo, se habla de desidia, se habla de desconocimiento, de indolencia, una cantidad de cosas, bueno, que nos llevaron a este extremo, por ejemplo, de apagón nacional, una cosa inédita nuevamente dentro del socialismo que se ha sembrado hace 20 años. ¿Cómo vas a manejar esos servicios públicos, por ejemplo, a partir de ahora? ¿Cómo vas a poder medianamente operar en este país como estás, si tú haces la lista de los problemas que tenemos, te pasas todo este programa y no termina. Es decir, lo del apagón es un pedacito, es la punta del iceberg. Y vale la pena decir que los caraqueños que se sienten ahorita otra vez ya como tranquilitos porque tienen electricidad, hoy por cierto más o menos se aterrorizaron cuando se fue 10 minutos. Tranquilito nada, nosotros estamos viviendo permanentemente porque esto no es nada. Esto no es estable. Y Caracas va a tener que entrar al sistema de racionamiento. Es decir, no hay forma, porque no hay forma de resolver el problema. Tú vas a tener que ahorrar energía, no hay la capacidad para mantener prendido todo el país, y no hay los recursos, y tampoco, si tú tuvieras que salir a comprar los repuestos, la mayoría de ese sistema son sistemas dependientes americanos, y los americanos tienen sanción, y por lo tanto tampoco les puedes pagar. O sea, esto es un desastre desde el punto de vista de tu capacidad de respuesta. No puedes traer los expertos más importantes que te pudieran resolver el problema, porque tampoco les puedes pagar. Entonces, con la comparación que hiciste, por ejemplo, con Irán y con Rusia, no es el caso de ellos, por ejemplo. Por eso tú puedes presumir que dentro de la modalidad que asumieron se han mantenido en el tiempo, pero aquí con tantos problemas, además, te voy a dar un solo ejemplo. ¿Cómo se mantiene? Te voy a dar un solo ejemplo. Tú dijiste Cuba e Irán. ¿Tú sabías que en los años 80 los cubanos tenían avitaminosis en un porcentaje mayoritario de la población? Por eso, por cierto, los médicos cubanos se hicieron expertos operando ojos, porque uno de los síntomas principales de la avitaminosis es que ataca la vista. ¿Y tú sabes por qué los cubanos tenían la mayoría avitaminosis? Porque no pueden comer. Es decir, la reducción de su acceso al alimento. Yo estaba hablando del agua y me estaba hablando de la luz. Yo estoy hablando del acceso al alimento. En 1980 los cubanos no comían porque habían roto el sistema previo ruso, o sea, no les estaban dando los reales que les daban antes, y se quedaron y no pudieron conseguir los huevos que los mantuvieron. Después llegaron varios, incluyendo los venezolanos, por largo tiempo para mantenerlo. Pero en la época en que no estaba manteniendo nada, los cubanos estaban muriendo de hambre y tenían avitaminosis. ¿Salió el gobierno cubano? No. En China, en la revolución china, se murieron 50 millones de chinos de hambre. Y en la revolución rusa se murieron 50 millones de rusos de frío. Porque no había cómo calentarlo. Se cayó el gobierno ruso porque se murieron 50 millones de rusos de frío. Que tiene que hacer la oposición. Entonces, el tema ahí, esa es una buena pregunta. Esa es la pregunta. La pregunta es, mira, vamos a quedarnos tranquilos porque como este país se va a destruir, este gobierno va a salir. Eso es mentira podrida. Si tú no resuelves este problema, no sale. Es decir, el primer elemento quizás desesperado que tiene que tener la oposición y que es contrario a la ridiculez de vender la idea de que aquí no hay ninguna forma de que Maduro se sostenga. O sea, si tú dices eso, yo estoy diciendo eso, y ahí, en esos mensajes que tú y que yo tiene, van a haber 800 tipos que van a estar diciendo, colaboracionista, ¿cómo va a decir que Maduro se puede sostener en el poder? Desgraciado, cuando ya lo están diciendo. Eso es lo que tú vas a ver ahí, eso es lo que vas a ver ahí naturalmente, y resulta que es justo lo contrario. La única manera que tú resuelvas el problema es que tú entiendas tu problema. Porque si tú te la pasas como un imbécil pensando que es que esto está listo y que no hay forma que se mantenga, te van a echar un cuentico los cubanos, los rusos, los chinos, los zimbabuenses y los coreanos del norte. ¿Por qué? Porque pensaron lo mismo y ahí están. Es decir, sanciones, crisis, destrucción, blackouts, y no se come ahí. Insiste la pregunta, ¿qué debe hacer desde el punto de vista de la oposición? Lo que sí hicieron, los que lograron un cambio. ¿Y quién? Vámonos para allá, por favor, para ver si te lo damos de una manera más optimista. Lograron cambios y son posibles aquellos, primero, que lograron fracturar a su adversario.
Es decir, solo las oposiciones que logran fracturar a la élite dominante pueden sacar a ese gobierno del poder. Claro, los otros son las invasiones militares, esa es otra historia. Claro, si tú estás esperando una invasión de los marines, claro que sí. La pregunta es, si vienen los marines sacan de Maduro, ahí la duda será más o menos si duras 3 semanas, 3 días, 3 horas o 3 minutos. O hasta 3 años. Es una situación también como... El problema es después. El problema es que tú haces eso y cómo tú garantizas el equilibrio posterior, que no se te anarquice completo el país. Que no hayan grupos anárquicos como Libia, por ejemplo, o como Irak, que es imposible reunificar ese país. Pero esa sería la duda. La capacidad de sacarlo no es una duda. Ahora, la duda básicamente está en dónde. En cómo logras que se fracture la élite dominante para abrir una posibilidad de cambio. Y eso no se resuelve con una amnistía, ¿sí? Cuando tú le dices a los militares que tú le estás ofreciendo perdón, tú estás en una posición, en mi opinión, prepotente. Pero tú le estás diciendo, tú que no estás en poder, tú que no controlas los reales, tú que no controlas las armas, le estás diciendo al tipo que tiene las armas, que tiene el poder, que está en gobierno ejecutor, no importa que no sea legítimo, sino que está en ejecución de poder, le está diciendo que tú no vas a perdonar. O sea, no vas a perdonar, es decir, el tipo te tiene a ti con una espada aquí. Bueno, tú estás trabajando y tienes un montón de aliados internacionales, un montón de cosas para negociar con él, pero tú no tienes cosas para exigirle a él que acepte el perdón. ¿Qué es lo que tú viste en Chile? ¿Qué es lo que viste en Nicaragua? ¿Qué es lo que viste en España para resolver ese problema? Lo que viste en España no fue una amnistía. Lo que viste en Nicaragua no fue una amnistía. Lo que viste en Chile no fue una amnistía. Lo que tú viste ahí fue una negociación política que terminó en que en un cogobierno Pinochet fue el ministro de la defensa de Patricio Aylwin durante todo su gobierno democrático. ¿Por qué? Porque la única manera que los militares dejaran que Patricio Aylwin fuera presidente es que estuvieran protegidos por su líder. Es decir, su máximo líder los protegió a lo largo de todo el sistema democrático, la primera parte del sistema democrático. Por cierto, después lo metieron preso unos años después. Pero durante ese periodo, ellos estaban protegidos por Pinochet. Violeta Chamorros. ¿Tú sabes, por ejemplo, quién era el ministro de la defensa de Violeta Chamorros? Estamos hablando de izquierda y derecha. Sí. El ministro de la defensa de Violeta Chamorros era nada más y nada menos que el hermano de Daniel Ortega, al que ella había sacado, que era el revolucionario, que además era un asesino revolucionario. Y el hermano fue su ministro de la defensa durante todo el periodo, porque era la única manera que los militares se sintieran protegidos a lo largo de ese proceso. Si tú no le garantizas la protección a ese adversario es un kamikaze y estará dispuesto a luchar hasta la muerte antes de que tú lo saques. O sea, que ese es un elemento fundamental porque es el que has destacado. Habría otro, porque ya tenemos que cerrar la entrevista. Está hablando Luis Vicente León, no cosa en la voz, economista, presidente de Atanal y profesor universitario articulista. ¿Algún otro elemento importante que deba considerar la oposición, por ejemplo, para lograr ese cambio político? Yo creo que reestructurar el país. Yo creo que todo, la oposición tiene fuerzas impresionantes. La consolidación de un liderazgo que lo tiene y que además ha logrado generar de nuevo esperanza y motivación. Empatía en todos los sectores, es cierto. Empatía en todos los sectores. Es un líder que tiene más del 60% de aprobación popular. Es un líder que tiene los niveles que tenía Chávez en términos de popularidad. Entonces tú tienes a ese líder que unifica tu trabajo y que además puede ser perfecto para plantear incluso la solución del problema con tu adversario. Lo segundo es que tú tienes que mantenerte en lucha permanente por tus derechos. La oposición, no importa lo que estés haciendo en paralelo, la oposición tiene que estar permanentemente defendiéndose, mostrándose articulada y trabajando para mantener básicamente la presión de negociación política. Tú no estás marchando para que Maduro se vaya mañana, como si fuera en Paran, que va a salir en el balcón del peso. ¡Ustedes me quieren! No, yo me voy. Eso no va a pasar. Eso es mentira. Es decir, ¿qué es lo que sí va a pasar? Que en la medida en que tú tienes un país completo luchando por sus derechos, el otro va a empezar a tener problemas con sus propios actores de soporte, que se van a poner nerviosos los militares y que van a querer que se negocie para poder garantizar su futuro y el de su familia. Que empiezan las presiones internas
dentro de la élite dominante. Eso es lo que tú tienes que buscar. En adición, la presión internacional, la población, la comunidad internacional tiene que seguir siendo un actor fundamental para darle poder de negociación a esa oposición. Pero le falta la última pata. Si tú no reduces los costos de salida de tu adversario, no importa cuánto hayas incrementado su costo de permanencia. Si no reduces el costo de salida de ese adversario, no vas a sacarlo del poder de ninguna manera. Te hago una última pregunta y ya para cerrar. Lo cierto es que, bueno, todo lo que describes tiene lógica. A algunos les molestará muchísimo, estarán, bueno, ya escribiendo, por supuesto, cualquier cantidad de insultos en tu contra y quizás también en mi contra por haberte entrevistado. Pero yo me abro, o sea, yo procuro abrirme y escuchar todas las opiniones y tener, para tener en la medida de lo posible mejor criterio, además un criterio de realidad o con realidad, ¿no? Y bueno, sí creo que tú lo que has explicado es muy coherente. Pero hay una realidad país de crisis humanitaria que no puede, que tiene una urgencia y no tiene el tiempo de esperar a que digamos el conflicto político se resuelva. Mientras tanto, ¿qué hace esa población? No, la población es obviamente el más afectado. El más afectado de todo esto no es ni Maduro ni la oposición convencional, es la gente. O sea, porque al final, mientras nosotros no resolvamos el problema, y aquí Maduro es el culpable, aquí no hay duda que la revolución es la culpable de la crisis. El cuento de que nosotros estamos así porque hay sanciones americanas es un cuento chino. Eso no existe. Lo que sí es verdad es que en el tiempo, si las sanciones no logran sacar a Maduro del poder, las sanciones van a empeorar la situación. No hay forma de que la sanción no te empeore. O sea, tú así como Maduro no puede decir que él no es el culpable de la crisis, tú no puedes decir que las sanciones no la van a empeorar, porque claro que la van a empeorar. Si tú le cortas el suministro de recursos y financiero a Venezuela, por mucho que hagas, el pueblo termina afectado, no hay forma que no. Por lo tanto, tú tienes un tiempo de ejecución que no puede ser muy largo. Si tú tomaste la ruta de las sanciones como vía para el colapso total, para sacar a Maduro, y eso se demora, es desastroso para la gente. Pero al revés, ¿quién es culpable? Otra vez, Maduro. Porque supongamos, pongámonos en los zapatos de un revolucionario. Si tú eres un revolucionario y tú crees que te están sacando injustamente, que el pueblo en realidad te quiere, pero te das cuenta que ya en este momento tu permanencia en el poder significa la destrucción completa del país, que perdiste el control y la gobernabilidad, que tú para quedarte ahí vas a tener que reprimir, apresar, matar y además empobrecer a todo tu pueblo. Entonces, oye, un revolucionario no se podría quedar en poder básicamente solamente por el prestigio de mantenerse o la ideología de mantenerse, porque ideológicamente tú estás ahí para mejorar la vida de la población. Si tú me estás diciendo que te vas aquí ahí para destruir la vida de una población por 60 años, tú no eres un revolucionario, tú eres un desgraciado. O sea, eso es lo que tú eres. Bueno, lo cierto es que también, como, bueno, pasa dentro de la desesperación que estamos viviendo de querer un cambio ya, porque además hay una crisis humanitaria que urge, evidentemente, por una serie de medidas y acciones, muchas veces atacan a Juan Guaidó, considerándolo incluso hasta responsable de en realidad de una crisis, como bien describes, que es responsabilidad directa de quienes hoy tienen el poder. Porque Guaidó, obviamente, no solamente no es responsable, sino que ha hecho un avance insólito. Si tú comparas contra la oposición de diciembre hoy, el trabajo de la oposición es impecable. Ahora, obviamente que en la medida que pasa el tiempo y no se resuelve lo que la gente quiere, o sea, la película Hollywood, sí, que tiene un final feliz y además cortico, en 2 horas está lista. Es decir, cuando eso no pase, los riesgos de que la gente comience a atacar a Guaidó son elevados. Por eso es tan importante tratar de entender cómo resolver el problema, porque si no, todos estamos corriendo. Un día lo aman, otro día lo odian. Así estamos. Gracias por haber venido, Luis Vicente. Abre tus cuentas, todo lo que está escrito. Luis Vicente León, economista, presidente de Data Análisis, profesor universitario y articulista. 5:48 de la tarde. Voy a hacer publicidad y bueno, yo procuro además tener estos análisis en el programa porque siempre te permiten ampliar tu criterio. Es importante además tener un criterio, bueno, sobre la base de la realidad que vivimos y justamente para no llegar a como nos ha pasado en situaciones anteriores, a una frustración que te agobia, que te puede hasta desmovilizar. Siempre hay que estar atento a todas las opiniones y ampliar el criterio que uno tiene sobre la situación que estamos atravesando. Nada fácil. Después de más de 10 años, en Venezuela se renueva la pastoreña.